Ya, a ver, si no hay ninguna duda, vamos a empezar. El examen también consta de leyes constitutivas. Pensé que no iba a entrar y nadie me dijo que no estábamos haciendo ningún ejercicio de leyes constitutivas. Entonces ahora vamos a hacer uno que es de un examen pasado. Ya ven, entonces todos saquen su formulario, ténganlo a la mano y nos vamos a anotar paso a pasito el ejercicio. Ya. Ya, a ver, tenemos este ejercicio que es de parámetros geomecánicos de Barton y Schultz, o los criterios de Barton y Schultz. Ya. Nos dice, es necesario determinar el grado de estabilidad de un bloque de arenisca con una base de 4 metros de largo, 1 metro de ancho y una masa de 25.000 kilogramos, sobre una discontinuidad que tiene un buzamiento de 30 grados. Las mediciones de campo han permitido estimar un JRC inicial igual a 12 y una ondulación de I igual a 2 grados. La lectura promedio del esclerómetro, que es el ensayo que se realiza con el martillo de Schmidt, nos dice que R va a ser igual a 30 y R de la roca intacta o fresca en este caso va a ser igual a 40. Nos da el tipo de material que tenemos, arenisca, y asume un ángulo de fricción igual a 31 grados. También nos da el peso unitario de la roca igual a 26 kilonewtons metro cúbico. Ya, nos pide calcular el esfuerzo pico según la fórmula de Barton y Schultz. Aquí está. Por último dato, nos da una longitud de 4 metros. Listo. Este ejercicio entró al primer parcial del anterior semestre y no hubo ni una persona que lo realizó de forma correcta. No sé si tenemos, bueno, sí tenemos repitentes, así que seguro se van a dar cuenta qué ejercicio es. Era el ejercicio número 2 y ni una persona, ni una, lo hizo bien. Entonces por eso estoy poniendo los mismos datos y todo para que nos vayamos dando cuenta. Ya en el examen varía los datos según a su número de carnet de identidad o de sí. Ya. Pueden sacarle una capturita al ejercicio y así vamos haciendo. Sería bueno que vayan haciendo junto conmigo en sus cuadernos o si quieren en una planilla extra. Ya. A ver, yo lo tengo ya aquí. Esta vez lo tengo programado a la planilla porque la anterior vez no me dictaron bien los datos y tuvimos un pequeño error en la clasificación de Barton y por eso no nos salía el resultado correcto. Entonces, esta vez ya lo tengo programado. Ya. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestros datos, como en todo ejercicio. Tenemos el rebote del martillo de Schmidt, R. Ya. Vamos a ir llenando datos. R minúscula. ¿Qué es R minúscula? Es el rebote del martillo de Schmidt para el macizo rocoso. No siempre les va a decir así. R es igual a tanto. Les puede dar R mayúscula. ¿Qué es? El rebote del martillo de Schmidt para la roca intacta o la roca fresca. Igual a 40. En este caso, en este ejercicio, nos da un ángulo de fricción básico. Aquí. En una arenisca se asume el ángulo de fricción básico que es igual a 31 grados. Si no tenemos este ángulo de fricción básico, lo podemos sacar de esta forma.
Nos vamos al formulario, en la parte donde dice criterio de Barton y Church. Tenemos estas ecuaciones. Estas ecuaciones no están en orden. Si ustedes lo tienen impreso este formulario, lo pueden ir poniendo el orden a medida que vayamos haciendo el ejercicio. Bajamos un poquito y aquí tenemos el ángulo de fricción básico. Nos da el tipo de roca, tipo de material que tenemos y nos dice que podemos tener un estado seco, un estado húmedo o saturado. ¿Qué nos dice el ejercicio? Siendo una arenisca, en este caso tenemos el ángulo de fricción. Supongamos que no tenemos. Entonces buscamos arenisca. Leemos nuestro ejercicio con cuidado y no tenemos ningún dato acerca del agua. No nos dice que está húmedo, que está saturado o presenta algún problema, nada. Entonces nosotros asumimos que está seco. Si no tenemos ningún dato, asumimos que está seco. Tenemos arenisca, estado seco y tenemos un rango entre 26 y 35. Lo que vamos a hacer es sacar un promedio. Sacamos un promedio entre 26 y 35 y nos va a salir 30.5. Si se dan cuenta, el que nos da en el ejercicio es 31, redondeado, prácticamente lo mismo. ¿Ya? Eso es en caso de que no tengamos el ángulo de fricción. En este caso nosotros tenemos, listo, tenemos igual a 31 grados. El peso unitario nos dice que es igual a 26 kilonewtons metro cúbico. 26 kilonewtons nos da una longitud igual a 4 metros. Y la gravedad lo vamos a tomar con el valor de 9.81, no 10, 9.81. A no ser que en clases les haya dado el valor de 10. Pero si no les dio 10, entonces tomamos como 9.81. ¿Ya? Listo, entonces tenemos el peso que va a ser igual a, ¿cuánto nos daba? Una masa de 25.000. En el examen del anterior semestre variaba mucho la masa, entonces eso era dependiendo de sus datos. El buzamiento nos dice que tenemos un ángulo de 30 grados, el JRC inicial es igual a 12, en este caso igual tenemos dato. Si no tuviéramos dato del JRC nos van a dar una rugosidad. Si nos da esa rugosidad y no tenemos el dato de JRC, podemos usar esta cartilla. Tenemos una relación aquí que está para la rugosidad y la longitud. Pongamos que tenemos una rugosidad de 0.6 aquí. Y en este caso tenemos una longitud de 4 metros. No, vamos a ver una rugosidad más grande para sacar un mejor JRC. Una rugosidad de 4 milímetros. Y tenemos una longitud de 4. Entonces estamos aquí. Subimos y marcamos más o menos aproximadamente cuánto sería nuestro JRC. Ya por lo general los datos son un poquito más grandes y nos da un JRC de 8, de 10, de 12, de 16, 14. Entonces más o menos estaríamos en una rugosidad de 5, de 4. ¿Ya? Esta tablita es para el JRC, si no tenemos datos. En este ejercicio sí tenemos datos. Listo. Y que sí, y es el ángulo de ondulación. Aquí tenemos igual datos. A veces tenemos datos y a veces no tenemos datos. ¿Ya? Tenemos dos fórmulas distintas para cuando tenemos datos. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está. Tenemos la resistencia a escala real con ángulo de ondulación.
Y tenemos la básica sin ángulo de ondulación, ¿ya? Dependiendo si tenemos o no tenemos dato. No es asumir el dato si es que no tenemos. Una recomendación también es, si ustedes están seguros de que les falta algún dato, pregunten en clases, porque el ingeniero acostumbra a veces a no poner un datito para que se den cuenta. Así que mejor que no asuma, que pregunten. Ya. El primer paso, y lo vamos a hacer aquí ordenadito, es el cálculo del peso del bloque. Este peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces yo ya lo tengo programado, pero acá está. Es la masa por el dato de la gravedad, dividido entre 1000. ¿Listo? Tenemos un resultado de 245 kilonewtons. Este va a ser nuestro peso, porque no es lo mismo que peso y masa, ¿no? Entonces estamos sacando el valor del peso. El segundo paso que vamos a hacer es el cálculo del esfuerzo normal. Ahorita nos está pidiendo el esfuerzo pico. Entonces, si vamos aquí al formulario, se van a dar cuenta que para sacar esta fórmula necesitamos hallar este valor. Para sacar esta fórmula necesitamos el valor del esfuerzo normal, necesitamos el JFP normal, el JCF normal y el ángulo de fricción. Entonces aquí todo es correlativo. Tenemos que ir prácticamente reemplazando fórmulas, pero darnos cuenta y hacerlo con bastante lógica. Y listo. Ya tenemos todos nuestros datos, entonces lo voy a hacer más grande. Antes de pasar a este paso número 2, a mí me gusta siempre hacer un esquema. Hacemos este esquemita. Ahorita lo vamos a hacer paso a paso mejor. Listo, a ver, tenemos un terreno plano con un material de arenisca. Listo. Es como si estuviéramos en un suelo y tenemos arenisca. Nos dice que tenemos un ángulo de buzamiento igual a 30 grados. Partimos entonces, tenemos 90, 30, 30 más o menos, por ahí. Mi letra es un poco... 30 grados. Ahora tenemos el peso. El peso siempre va a ser hacia abajo. Tenemos el peso. Listo. Ahí está nuestro peso. Y a partir de esto, igual vamos a tener 30 grados. Voy a hacer otra vez complemento. Tenemos 90, 30, 30 grados, más o menos ahí. Mientras más bonito lo hagan ustedes, obviamente, mejor. Yo ahorita no lo estoy haciendo ni con transportador, solo así. Listo. Entonces esa es la grafiquita que nosotros tenemos. Tenemos que saber interpretar bien dónde va a estar nuestro ángulo y demás, ¿no? Ya está. Continuamos. Ahí está, aquí está más bonito.
El siguiente paso es el cálculo del esfuerzo normal. Para sacar el esfuerzo normal, primero tenemos que sacar el componente normal. A ver, creo que no se está escuchando. Ya. Ya. La formulita del componente normal es igual al peso. Aquí está, el peso que nosotros ya hallamos, 245, por coseno de nuestro buzamiento, coseno de 30, y esto lo vamos a pasar a radiante. Entonces vamos a multiplicar por pi dividido entre 180. Esto pueden ir programándose junto conmigo si están con su extra en la mano. Así les es más fácil. Así es más fácil. Ahí está. Tenemos el peso por coseno del ángulo por 3.1416 de pi dividido entre 180. Listo, nos da un valor de 212 kilonewtons. Una vez teniendo el componente normal, recién sacamos el esfuerzo normal, que va a ser igual al componente normal dividido entre la longitud. Tenemos aquí el componente normal, 212, dividido entre 4. Ahí está. Esto nos va a dar un valor igual a 53 kilopascales. Como en todas las materias, es importante utilizar bien nuestras unidades. ¿Alguna duda ahorita de lo que hemos hecho, de estos dos pasitos? Del componente normal, su fórmula, ¿pueden volver a mostrar así, por favor? Ya. Te lo muestro así, pero es el peso por coseno del ángulo de buzamiento y por pi dividido entre 180. Sí, perdón, ¿no? ¿Será que puede agrandar un poco su planilla? Claro. ¿Ahí está bien? Sí, está bien, gracias. Ya, seguimos entonces. El otro punto es el cálculo del ángulo de fricción residual. Esta formulita, estas otras formulitas no están en su formulario, entonces pueden ir añadiéndolas. Esta formulita del ángulo de fricción, sí la tenemos. Está acá. Acá no se nota muy bien, está sobrepuesta los numeritos, pero es el ángulo de fricción básico menos 20 más 20 por R minúscula dividido entre R mayúscula. Aquí está mejor. Listo, entonces tenemos los datos, reemplazamos. Vamos a ir reemplazando aquí. 26 menos, no, perdón, el ángulo de fricción básico teníamos que ser igual a 31. Tenemos de datos, y si no, ya saben cómo sacar. Menos 20 más 20 por R minúscula, ¿cuánto era? R minúscula es 30, R mayúscula 40. Dividido entre 40. Ya está, ¿no? Solo estamos reemplazando los datos que tenemos. Nos da un valor igual a 26. Aquí ya lo tengo. Listo, entonces nuestro ángulo de fricción residual va a ser igual a 26 grados. El siguiente paso es el cálculo de la resistencia de las paredes. Esto igual lo tenemos en el formulario y lo tenemos con logaritmos. Aquí está. Logaritmo de JTS igual a 0.00088 por el peso específico de la roca por R minúscula, que es el martillo de Schmidt, del macizo rocoso, más 1.01. Aquí tenemos la misma fórmula, pero despejando el logaritmo. Reemplazamos, tenemos todos los datos. Yo la uso así, 10 a la 0.00088
El peso específico era igual a 26, si no me equivoco, 26 kilómetros metro cúbico, por R, que es igual a 30 más 1.01. Acá está la fórmula. Listo, entonces reemplazando todas las fórmulas, tenemos un valor de JCS inicial igual a 49.70 megapascal. ¿Qué es el JCS? Es el cálculo de la resistencia en las paredes. Listo. Entonces hasta aquí estamos reemplazando fórmulas. Tenemos los datos. Pasamos al siguiente punto. ¿Qué son los factores de escala? Como les dije, tenemos, dependiendo si tenemos ángulo de fricción, de ondulación, perdón, o si no tenemos. Tenemos la escala real y la escala básica. Listo. Los factores de escala entonces son el coeficiente de rugosidad de Barton, que es el JRCN, coeficiente de rugosidad de Barton. Es igual al JRC inicial por LN dividido entre LO. ¿Qué es LN y qué es LO? LN es la longitud de la arista o la longitud que nosotros tenemos. Por lo general nos da de dato. Y LO va a ser la longitud de la probeta. La probeta que se utiliza en ensayos de laboratorio tiene una longitud que es continua, que es constante, perdón. Entonces ese valor no va a cambiar. Lo que sí cambia son las unidades en las que nosotros estamos trabajando. En este caso la longitud es igual a 4 metros. Y la longitud de la probeta es igual a 10 centímetros. Entonces, o usamos en centímetros o usamos en metros. No hay problema, uno puede usar en metros y otro en centímetros, no nos va a variar. Pero sí tenemos que utilizar las mismas unidades. El JRC ya lo tenemos de dato, es igual a 12. Aquí está. Sí, disculpe, ¿la longitud de probeta es dato? ¿O siempre va a ser...? Siempre va a ser la misma, 10 centímetros. Ya. Listo. Entonces reemplazamos. Tenemos que el JRCN, el coeficiente de rugosidad de Barton, va a ser igual a 12, tenemos el dato. LN, que es la longitud, es igual a 4 metros. LO, la longitud de la probeta, 0.1 metros. Estamos ahorita trabajando en metros. Elevado a la menos 0.02 por 12. Es el mismo valor. Aquí ya lo tengo. 12, 4 metros, 0.1 metros y elevado a menos 0.02 por 2. Nos da un valor igual a 4.95. Este coeficiente no tiene unidades, entonces lo dejamos ahí. El siguiente factor de escala que tenemos es el JCSN. Igual tenemos la formulita acá, que es bastante parecida a la que hicimos hace rato. Ahí está. Entonces pueden irse anotando el orden en el que estamos haciendo, ¿no? Primero hemos hecho el ángulo de fricción, después hallamos el JCS y pasamos a los factores de escala. Tenemos la formulita, aquí está, y ya tenemos todos nuestros datos, ¿no? Entonces reemplazamos. JCSO es igual a 49.70 por, del mismo modo manejamos las mismas unidades, 4 metros dividido entre 0.1 metros, elevado a la menos 0.03 por JRC. ¿Cuál es JRC? 4.95. Ahí está la fórmula. Y sacamos el valorcito que nos sale igual a 13.17 megapascales. Ya.
van a hacer las 9. Listo. Entonces, si están haciendo junto conmigo, les tendría que estar saliendo el mismo valor. Auxilio una consulta. En la fórmula, en la planilla de Excel, está elevado ¿a qué valor? El JRC0 debería ser 49,7, ¿verdad? En esta, JCS, Ajá. Exacto, JCS0 y el otro está elevado al mismo valor, ¿verdad? no, está elevado a JRCO. Ah, ya, ok. Acá está. Ya, ahora sí, gracias. Sí, no, en este caso sí es el mismo valor, ¿no? Pero en este caso no. En este caso estamos usando este valor. Listo, entonces aquí el último pasito era el cálculo de esfuerzo, porque solo les pedía el cálculo de esfuerzo. No les decía que hay en cohesión, no les decía que hay en el ángulo, solo les pedía que hay en el esfuerzo pico. Como teníamos de dato el ángulo de ondulación, vamos a utilizar la fórmula a escala real, que es esta. Esta es nuestra fórmula a escala real. Listo, entonces, si nos fijamos, tenemos todos nuestros datos. Nuestro esfuerzo normal es el primer dato que hemos hallado. Aquí están, 53 kilopascales. Aquí es importante que utilicen bien sus unidades. Por tangente de, ¿cuánto hemos hallado? 4.95 por logaritmo de 13.17 dividido entre el esfuerzo normal más el ángulo de fricción, que también hemos hallado, es 53, no, 26 más I era igual a 2. Y listo, nuestro esfuerzo de corte pico es igual a 43.33 kilopascales. Ahí está la fórmula. Así de sencillo era realizar este ejercicio, pero como les digo, nadie lo puede resolver. Cuando ustedes vayan a realizar las gráficas, como el esquemita que hicimos, tienen que hacerlo bien. No pueden hacerlo a pulso o sin escala, tienen que hacerlo bien. Listo, entonces, ¿hay alguna duda de este ejercicio? Oh, sí, una consulta. Cuando está calculando el JCS en su fórmula, está el R mayúscula y aquí en el formulario que tenemos impreso está con R minúscula. En el punto 4, resistencia en paredes. Sí, ahí. ¿Esta parte? Sí, ahí. Usar el R minúscula. Ya. Ya. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? Solo es reemplazar formulitas, darse cuenta bien qué es qué, hacerlo de forma ordenada. Pueden irse anotando, ¿no? Este es el ángulo de fricción aparente o resistente. R minúscula es el rebote del martillo de Schmidt para el macizo rocoso. R mayúscula es el rebote del martillo de Schmidt para la roca intacta. JCSN
es la resistencia a la compresión. JRCN es el coeficiente de rugosidad de Barton. Esta longitud LO es la longitud de la probeta, que va a ser constante. ¿Qué más podría? El JRC, como les dije, pueden sacarlo por tabla, que es por ese abaco que les mostré. ¿Qué más podría estar? L es la longitud de arista. ¿Qué más usamos? Esfuerzo normal. Es el mismo, resistencia a la compresión simple de las discontinuidades. Y el ángulo de ondulación. Ya es mejor siempre que lo tengan impreso el formulario y se van anotando. Listo, entonces este sería el ejercicio. Mira qué sencillito. Ahí está. Sí. Ese ejercicio acabo de decir que es solo hallar el esfuerzo pico. En el caso que nos pida cohesión y no sé qué más dijo ángulo, creo, ¿cómo sería? No sé si lo podríamos completar el ejercicio. A ver, se los voy a poner aquí las formulitas. En caso de que les pidan cohesión. En caso de que les pida cohesión, lo que sí, vamos a tener esta fórmula, pero no vamos a tener este valor. Ya vamos a manejar con una incógnita de... Si les pide cohesión, no vamos a tener este dato de esfuerzo normal. No vamos a poder sacar el componente normal ni el esfuerzo normal. ¿Y qué significa eso? Que no vamos a tener el dato de masa. Sin masa no sacamos el peso y no podemos sacar ese esfuerzo normal. Entonces, vamos a ir hallando todas estas formulitas, pero cuando lleguemos a esta última fórmula del esfuerzo de corte pico, vamos a tener como incógnita el esfuerzo normal. Para ese caso se hace una regresión lineal con datos aleatorios para sacar un esfuerzo normal. Esos datos que nosotros tenemos lo vamos a graficar y de acuerdo a eso sacamos la cohesión. Ahorita les voy a poner la fórmula. Cohesión más cohesión más tangente al... Esta fórmula tampoco tiene el formulario. Vamos a ver. Entonces, esta va a ser la ecuación. Esta va a ser la ecuación que van a utilizar. C es igual a la cohesión. Es
Este va a ser nuestro ángulo de fricción, que ya lo hallamos. Y el valor del esfuerzo normal es el que ustedes van a hallar haciendo una regresión lineal. Después lo único que tienen que hacer es igualar a una ecuación de la red. A va a ser igual a T, que es la cohesión, y B va a ser igual a tangente por el esfuerzo normal. Ya, ahora sí. Y ya está, así es como se halla la cuestión. Ahora, para sacar el esfuerzo, tenemos la fórmula H, que va a ser igual a la altura o cobertura en caso de que tengamos un túnel. Esto se hace por lo general cuando tenemos un túnel por el peso específico. Hoy tampoco lo tengo. No encuentro la. Peso del macizo rocoso o de la roca. Y esto va a estar en hectopascales. Listo. H es la altura o cobertura del túnel que tengamos y el peso específico. Y ya está. Esas serían las dos formulitas que les faltaría. Y les pide que hay en la cuestión. Les voy a poner como segundo inciso hallar la cuestión y el ángulo de fricción. Pero la primera pregunta no sería calcular el esfuerzo de corte pico o calcular el esfuerzo. Sería solo determinar los parámetros geomecánicos de Barton y Schultz. Si les pido determinar los parámetros geomecánicos, entonces esta ecuación, como les dije, queda con una incógnita del esfuerzo normal y el esfuerzo normal. Y ese sería su parámetro. Entonces, ya llegando a esta fórmula, sin este dato ya estaría correcta la pregunta 1. Y para la pregunta 2, si les pide determinar la cohesión y el ángulo de fricción, en esta fórmula determinan la cohesión y el ángulo de fricción. Y ya está. Estas formulitas pueden anotarse. Ahora sí, ¿alguna otra duda?
Ya, no hay ninguna otra duda, ¿no? A ver, vamos a hacer algunas preguntas que por lo general entran al examen. Una de las preguntas que siempre entra y el anterior semestre la repitió como 50 veces porque nadie podía responderla, fue ¿qué es el DEA? Otra pregunta es explicar Sí lo he escuchado. ¿Cuál es la pregunta? ¿qué es el DEA? D-E-A. DEA. Otra pregunta es explicar los criterios de Wieniawski. Otra pregunta es explicar los criterios de Barton. ¿Qué más? ¿Qué es un valor característico? Explicar el método semiprobabilístico. Preguntas sobre geofísica. En tema de geología, pregunta a veces qué es una roca ígnea, una sedimentaria, las eras, tipos de eras. ¿Cuáles son las rocas plutónicas intrusivas y extrusivas también? ¿Para qué se realiza el ensayo del martillo de Schmidt? Y también el ensayo de carga de punta. ¿Qué es un polo? ¿Qué es un gran círculo? ¿Cuántos tipos de fallas tenemos? Refracción sísmica. Después, tipos de ondas. Creo que esas son las preguntas que más repite. ¿Cuándo se realiza una perforación a diamantina también? Todo eso lo han avanzado en clases, así que es explicar. Sí, la última pregunta, ¿podría repetir, por favor? ¿Perdón? La última que dijo, ¿cuál fue? ¿Cuándo se utiliza un ensayo de perforación a diamantina? Listo, entonces con eso ya estarían preparados para su examen. Tienen que aprovechar el primer parcial, es el más sencillo. Estudien historiografía. Historiografía es lo más sencillo, no les pide por lo general todos los tipos de fallas. Después, clasificación es lo más importante. Clasificación por Barton, Wieniawski, estimación del CCI y leyes constitutivas, lo que hicimos hoy. ¿Sí? No, va a ser a medida que ustedes vayan dando el examen, el INGE va a ir llamando listas y les va a hacer las preguntas. ¿Perdón?
No, por ejemplo, te dice Paredes Holguín, dime cuáles son los criterios de Bienau. Y si respondes bien, te hace otra pregunta. Y si no, también. Si no respondes ninguna, vas al siguiente. Ah, sí, entonces es aleatorio el cuestionario teórico. Sí. ¿Alguna pregunta que tengan en general de tal vez algún ejercicio que Sí, yo quiero saber en qué hora les va a hacer el examen. el examen empieza a las 8:15 y termina a la 1:15? Y el otro grupo, no sé exactamente a qué hora empieza, pero creo que les dijo en clase, porque va a haber dos grupos. Auxi, el ingeniero teníamos que pasar una clase el día miércoles y tenía que decirnos ahí las listas oficiales. Y no sé si hay eso o no. Ya, ingeniero estaba de viaje, entonces por eso es que no ha pasado esta clase. Pero ahorita yo no tengo la lista oficial de los nuevos. Sí estaba revisando las tareas y son poquitos los que han presentado todas sus tareas, realmente poquitos. En el Classroom son 208 inscritos y ni la cuarta parte ha presentado todas sus tareas. Entonces yo no sé si piensan que es mentira, que no se les va a evaluar, no sé, pero son ni la cuarta parte de los que han presentado todas sus tareas y estarían habilitados para el examen. Si fuera así, todos tendrían que dar en un grupo porque entran por demás en un Meet, en una sala. Pero no sé si los 208 están inscritos porque hay muchas personas que no han presentado ni una tarea. Entonces, tal vez son inscritos. Sí, las tareas de los resúmenes de las presentaciones solo eran para los nuevos, ¿no? Sí, a ver, ahorita les voy a mostrar cómo es que se tendría que... Está cargando. A ver, aquí está este ejemplo de Alejandra Fabiola. Tiene la primera tarea, la segunda, la tercera, la cuarta, estas tres, del 11, del 13 y del 15, que solo era para los nuevos, para los que se inscribieron en rezagados, la de estereografía y la de clasificación. Entonces, Alejandra estaría cumpliendo con todo y ya está habilitada para dar el examen. Estas tres solo eran para las personas que se inscribieron en rezagados. Entonces, para las personas que se inscribieron en rezagados, tienen que presentar la práctica del 11 de octubre, del 13, desde el 9, porque fue la clase de estereografía que pasamos. Entonces, tienen que presentar la práctica de estereografía, que era un ejercicio, el resumen de la charla de EDA, el segundo resumen, que no me acuerdo quién era, pero eran 3 resúmenes, la última práctica de estereografía y la que tienen que presentar hasta mañana, que es la de clasificación. Ya entonces en total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 prácticas. ¿Tienen alguna otra duda? O sea, una consulta. Yo hace tiempo le comenté por WhatsApp que el Inge me lo devolvió una tarea, pero entregué a tiempo y todo. ¿Eso será que va a afectar mañana?
Mm, no sé sinceramente. Si no hay otra duda, les voy a mandar un formulario para que lo llenen. Axi, una pregunta. ¿Sí? En los que estamos de mesa, pero en normal, ¿vamos a dar igual en los horarios según los apellidos? Sí. Pero obviamente Así. también tienen que haber presentado todas sus tareas, ¿no? Sí. Auxiliar, una consultita. ¿Qué va a pasar con aquellos que deben una práctica siquiera? Ya se les dijo en clases que tenían que presentar todas sus prácticas para que sean habilitados al examen. Ya está habilitado en el chat el formulario. Pueden ir llenando, por favor. Tienen 5 minutos. Sobre los grupos de la mañana y la tarde, me estaban comentando que en la mañana iban a dar las personas que tienen examen en la tarde. Entonces no sé si sea por orden de apellidos. Pero no sé, eso seguro les dijo en clases, ¿sí? Sí, podría mandar de nuevo el formulario, es que se me colgó el internet y se me borró de los mensajes. ¿Ya están? Gracias, Oxy.
Auxi, la pregunta de cómo se caracteriza se refiere a qué parámetros se toman o cuál, o sea, o como con qué métodos podemos caracterizar. ¿Cómo caracterizas una roca? Para No, eso no me parece nada justo. No tratan de ella, a lo mejor le agradaré, le trataré bien, le hablaré bonito. listo. Ya, entonces para terminar, ¿alguna otra duda acerca del examen? Mañana puntuales, los que van a dar en la mañana. Si es por lista, en caso de que fuera por orden de lista, dependiendo el apellido, entonces yo les voy a mandar los grupos al grupo de WhatsApp y entren puntuales, porque saben que solo se va a admitir 100 personas en el primer grupo. Entonces, entren puntuales. Auxilio, una consulta. Y las personas que no podríamos dar el examen en la tarde, podemos darlo en la mañana, ¿verdad? Eso me imagino que ya lo hablaron con el doctor. Como les dije, creo que les dijo los que tienen el examen en la tarde pueden dar en la mañana, pero ahora dicen por apellidos. Entonces, de todos modos, estén puntuales. A las 8 se les va a mandar el enlace y estudien. Cualquier cosita igual me pueden preguntar por mensaje. Nos estaríamos escuchando mañana. Listo, no hay ninguna otra consulta, ¿no? Antes de cortar la llamada. Listo, chicos, hasta mañana entonces.